La invitación llegó una noche de noviembre, envuelta en un correo sin remitente, con un mensaje tan críptico como seductor: vengan a ver lo que yace bajo las líneas. La humanidad merece conocer la verdad del retorno. Nosotros somos la antesala. Martín Lázaro, periodista y documentalista freelance, ya había seguido el rastro de sectas en Bosnia, rituales prohibidos en Siberia, y supuestos milagros en el delta del Níger. Pero algo en ese correo le tocó una fibra distinta. Las líneas de Nazca, decía el mensaje, no eran un misterio, eran una invitación. Y ahora, alguien lo reclamaba para ver lo que yacía bajo ellas. Convocó de inmediato a su pequeño equipo: Elena Córdoba, camarógrafa peruana, exalumna suya en un curso de narrativa documental. Escéptica, aguda, sensible a la simbología y a los pequeños detalles. Tomás Vignati, técnico de sonido argentino, experto en grabaciones ambientales, y con un pasado confuso vinculado al movimiento Hare Krishna. Sergio Contreras, editor y pareja de Martín. Más emocional que el resto, pero también el más intuitivo. En menos de una semana volaron a Lima y tomaron rumbo hacia el desierto de Nazca. El calor era sofocante, pero lo que más les impactó fue el silencio. Ni insectos, ni viento. Solo el crujido de la arena y el ocasional motor de los jeeps turísticos. El punto de encuentro estaba marcado junto a una figura poco conocida, un glifo sin nombre oficial, una forma abstracta que algunos arqueólogos no consideraban parte del conjunto auténtico. Parecía una espiral interrumpida por 3 líneas rectas, una antena que apuntaba al cielo. Allí los esperaban a él, un hombre de piel cobriza, mirada inexpresiva y túnica blanca con detalles metálicos. Sus palabras eran precisas, educadas y suaves, pero sin emoción. Bienvenidos. Ustedes fueron convocados. Han cruzado el primer umbral. Lo que verán a partir de ahora deberá ser registrado con humildad. Martín extendió la mano, pero Nael no la estrechó. Solo los invitó a seguirlo. A 100 metros del glifo, entre piedras dispuestas con extraña simetría, una grieta se abría entre 2 bloques de roca. Desde lejos parecía una formación natural, pero al acercarse, vieron una escalera metálica que descendía hacia las entrañas del desierto. La temperatura cambió drásticamente en cuanto bajaron. De un calor asfixiante pasaron a una humedad casi uterina. Las paredes estaban cubiertas de una especie de resina traslúcida que no parecía ni piedra ni plástico. Había símbolos incrustados, líneas curvas, puntos, y ojos que se repetían cada 3 metros. «Esto no es arqueología», murmuró Elena, grabando sin detenerse. Llegaron a una puerta automática sin mecanismo visible. Nael la miró y ésta se abrió con un susurro. Al otro lado, un pasillo iluminado por una luz verdosa. En el fondo, una ciudad subterránea de formas cúbicas, cúpulas opalescentes, y jardines cultivados con precisión matemática. Martín y su equipo no sabían si estaban en un laboratorio futurista, un set de ciencia ficción o una catedral oculta. La gente allí, unas 80 personas, vestía igual. Todos con el mismo gesto plácido, todos con un tono de piel casi idéntico, todos de una belleza simétrica, sin cicatrices, sin imperfecciones. Demasiado iguales. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó Sergio, intentando sonar casual. El tiempo aquí es cíclico. La era del retorno comenzó hace 6 años, pero la obra fue anticipada por los mensajes en el cielo desde hace milenios, respondió Nael.
Las líneas fueron nuestras coordenadas. Las escuchaste en tus sueños, aunque no lo recuerdes. Tomás rió por lo bajo. Pensó que era un buen acting. Pero cuando revisó sus grabaciones de sonido esa noche, encontró algo inquietante, una frecuencia apenas audible, una especie de latido o pulso que no correspondía a ningún artefacto conocido. No es el viento, no es la tierra. Es como si la montaña respirara, dijo, mostrándolo al resto. Esa noche, Elena soñó con una figura imposible. No era humano. Tampoco bestia. Era como una huella en negativo, un vacío con forma, flotando sobre las líneas de Nazca, iluminadas desde abajo por una luz turbia. En su sueño, esa figura le hablaba. Pero no con palabras. Al despertar, tenía sangre en las encías. Nael la esperaba en la puerta de su habitación. Los sueños son la puerta. No temas. Pronto entenderás por qué fuiste elegida. Durante los primeros días, Martín y su equipo fueron tratados con una amabilidad constante, casi hipnótica. La ciudad subterránea, a la que los habitantes llamaban el Oara, el reflejo del cielo, parecía funcionar con una eficiencia perfecta. No había ruido innecesario, ni discusiones, ni tareas repetidas. Cada miembro sabía qué hacer y lo hacía con una sonrisa casi ausente. Pero lo más perturbador no era la armonía, sino la ausencia de recuerdos. Martín notó que ninguno de los habitantes hablaba de su pasado. Cuando preguntó a una mujer joven, de unos 20 años, de dónde era, ella solo respondió, antes estaba confundida. Ahora ya no. Las comidas eran frugales pero nutritivas. Vegetales sin sabor, agua ligeramente salada. Tomás se quejaba cada noche, esto no es comida. Es producto. Nos están dosificando. Mientras tanto, Elena empezó a recolectar imágenes de los glifos del interior. Algunos coincidían con los de la superficie, pero otros eran completamente desconocidos, representaban siluetas humanoides descendiendo de una espiral, ojos derramando rayos de luz, y una figura central con 6 brazos extendidos como una estrella. En la sala de resonancia, una especie de catedral sin iconos ni bancos, solo un altar circular y un zumbido constante, se celebraban los llamados ritos de armonización. Martín los grabó con sigilo. Los miembros se ubicaban alrededor del altar, y repetían un canto monocorde que no parecía tener idioma alguno. Durante el ritual, algunos entraban en un trance profundo, y otros comenzaban a llorar sin razón. «Es hipnosis colectiva, o algo más oscuro», susurró Sergio. Una noche, Tomás desapareció. No estaba en su habitación. No respondió al intercomunicador. Nael dijo que había sido llamado, y que regresaría cuando estuviera listo para hablar en vibración. Elena exigió verlo. Martín también. Fueron llevados a una sala con paredes de obsidiana pulida. En el centro, bajo una luz verdosa, Tomás dormía suspendido en una cápsula de vidrio. Su rostro era sereno, pero algo en su expresión no era humano. Ha recibido la primera forma. Pronto será completo, dijo Nael, sin emoción. ¿Qué significa eso? ¿Qué le han hecho? Preguntó Elena, casi gritando. Ha sido liberado del residuo humano. El proceso de elevación es irreversible. Esa noche, Elena le confesó a Martín que también había soñado con la figura. Esta vez no flotaba.
Estaba dentro de la tierra, bajo las líneas, latiendo como un corazón inmenso. Cuando despertó, tenía un triángulo rojo marcado en la muñeca, sin saber cómo había llegado allí. A la mañana siguiente, comenzaron a notar más detalles inquietantes. No había niños en el O'Hara. No existían ancianos. Cada rostro era una variación mínima del otro. Y cada noche, al mismo tiempo, una frecuencia aguda llenaba el aire durante exactamente 3 minutos, haciendo vibrar las paredes y causando una especie de niebla interna en sus pensamientos. Martín comenzó a revisar sus grabaciones en secreto, pero descubrió que muchas estaban corrompidas. Algunas escenas mostraban lo que había grabado, pero con sutiles alteraciones, rostros que no estaban allí antes, sombras que se movían al fondo, voces distorsionadas que decían, «Nos recuerdas, aunque no quieras». En una de las grabaciones, una voz femenina, la de Elena, sin duda, decía, «No es un culto. Es una gestación». Pero Elena juró nunca haber dicho esas palabras. El silencio en el O'Hara comenzaba a desmoronarse. No era paz. Era represión. Y algo debajo de la ciudad empezaba a despertar. Fue en el 8º día cuando Martín ya no pudo seguir fingiendo obediencia. El cambio en el O'Hara era sutil pero irreversible. Los habitantes comenzaban a usar una nueva palabra, aproximación. Lo murmuraban como si fuera una fecha. Un evento. Un retorno. Nael los convocó a una ceremonia especial. Dijo que debían ser preparados para ver la matriz sin parpadeos. Martín intentó negarse, pero fue claro que no tenía opción. 2 figuras idénticas, calvas y con túnicas blancas, lo tomaron suavemente por los brazos. Eran hombres, o lo habían sido. Lo llevaron a una cámara de paredes vivas. No metálicas. Orgánicas. Como si hubieran sido cultivadas en lugar de construidas. Allí, en el centro, Nael lo esperaba desnudo, cubierto solo por una pintura azul en espiral que le recorría el cuerpo. Antes de todo lenguaje, antes de toda historia, vinieron ellos. No como dioses. No como dueños. Como sembradores, dijo. ¿Los Elohim? Nael asintió. Eloa es solo un nombre más. Para otros fueron Anunnaki. Para algunos, los antiguos. Para los que tienen miedo, demonios. Pero nosotros, los hijos del retorno, los conocemos como lo que son, el principio de la arquitectura biológica. La sala cambió. Una vibración llenó el aire y las paredes revelaron símbolos que Martín no podía comprender racionalmente, pero que su mente asimilaba con un terror primal. Era como si recordara algo que no le pertenecía. Las líneas de Nazca no son mensajes. Son reactivadores genéticos. Mapas del despertar. Cuando el patrón esté completo, se abrirán los ojos que han dormido bajo esta tierra por milenios. Martín comenzó a sudar frío. Las imágenes eran cada vez más intensas. Vio a Tomás, flotando en una matriz líquida, su piel convirtiéndose en una superficie traslúcida, respirando sin pulmones. Vio a Elena caminando en la oscuridad de un túnel, hablando con una voz que no era suya. Vio a sí mismo, con pupilas verticales. Todo esto es una reproducción, susurró Nael. Lo que ustedes llaman humanidad, es una copia pálida, alterada por azar. Pero en esta tierra, en estas líneas, los Elohim dejaron el código fuente.
Lo obligaron a tocar una esfera de obsidiana suspendida en un campo electromagnético. Y entonces lo supo todo. Vio a los Elohim, criaturas de simetría incomprensible, hechos de ondas, luz y ángulos imposibles. No eran físicos. No como nosotros. Su comunicación era geometría y sonido, y lo que habían dejado en la tierra no era un legado, era una advertencia. No debían regresar. El contacto fue un error. La creación de los humanos fue un experimento fallido. Pero el culto no los adoraba. Los llamaba de vuelta. Cuando la aproximación ocurra, aquellos que hayan sido corregidos genéticamente serán aceptados. El resto será silenciado, explicó Nael. Martín despertó en su habitación, sin saber cuánto tiempo había pasado. Tenía la boca seca, la nariz sangrando, y el triángulo rojo marcado en su cuello. Corrió a buscar a Elena. La encontró junto a Sergio. Él temblaba. Ella lo miró con una calma casi inhumana. Ya sé quiénes somos. No descendemos de los Elohim. Somos su experimento fallido. Ellos vienen a recoger lo que aún puede ser útil. ¿Y el resto? Lo quemarán. El desierto de Nazca comenzaba a vibrar con un pulso inaudible. Las líneas antiguas resplandecían desde las profundidades. Y el Ohara ya no era una ciudad. Era un útero. Un vientre esperando el renacimiento de lo inhumano. La noche no cayó. Fue aplastada. Una oscuridad viscosa, sin luna ni estrellas, cubrió el Ohara mientras un zumbido profundo, inhumano, brotaba desde el suelo. Como si algo inmenso estuviera despertando bajo las piedras. Martín, Elena y Sergio no esperaron más. Sabían que si se quedaban, se convertirían en parte de algo que no entendían, o algo peor, en material. Tomás, susurró Elena, mirando hacia las estructuras centrales, donde luces imposibles giraban sin moverse. Aún puede estar vivo. Martín negó con la cabeza. No es Tomás. No como lo recordamos. Habían visto suficiente. Cuerpos suspendidos en cápsulas de cristal líquido. Espinas dorsales alteradas. Cráneos extendidos. Algunos aún hablaban. Pero sus voces eran cantos sin lenguaje. No imploraban ayuda. Pedían regresar a la matriz. Escaparon a través de las antiguas rutas de servicio bajo la ciudad, túneles de mantenimiento tallados décadas atrás durante las primeras excavaciones ilegales. Lo sabían por un viejo plano que Sergio había robado del archivo sellado del complejo principal. El aire era grueso, lleno de electricidad estática. Nos están siguiendo, dijo Elena. No era paranoia. Las paredes vibraban con murmullos. En más de una ocasión, algo pasó corriendo por detrás de ellos, sin hacer ruido. Sombras sin dueño. Copias inestables. Llegaron al límite exterior de El Ohara justo cuando las líneas de Nazca comenzaron a brillar desde el aire. No con luz artificial. No con fuego. Con memoria. Están activando las coordenadas, jadeó Sergio, mirando el cielo. No había estrellas. Solo una grieta en forma de espiral que giraba hacia adentro. Fue entonces cuando el culto apareció. Nael encabezaba la procesión. Iba desnudo, cubierto de símbolos geométricos, pero su cuerpo no era ya del todo humano.
Sus extremidades parecían más largas, sus ojos sin párpados, y la piel ondulaba como si debajo hubiera otra cosa queriendo salir. No pueden irse. Ya son parte del proceso. Martín desenfundó la pistola que había robado de uno de los guardias. Disparó 2 veces. Nael cayó, pero no murió. Sergio gritó, empujando a Elena. Corrieron. Los últimos metros fueron un caos, sirenas internas sonando, el suelo temblando como si respirara, explosiones subterráneas. Desde la distancia, helicópteros aparecieron. No eran del culto. Eran fuerzas externas. Alguien más había estado observando. Tal vez un gobierno. Tal vez algo peor. Cuando llegaron a la carretera, cubiertos de polvo y sangre, Martín miró hacia atrás por última vez. El Oara no existía ya. En su lugar, un inmenso cráter expulsaba luz negra. Y en el cielo, una forma triangular flotaba, inamovible, observando. ¿Lo logramos?, preguntó Sergio. Elena respondió con un susurro. No lo detuvimos. Solo sobrevivimos. Por ahora. Detrás de ellos, la tierra ardía. Y en lo profundo, el verdadero propósito de las líneas de Nazca comenzaba a emerger. 2 semanas después, Martín, Elena y Sergio estaban en Lima, escondidos en un departamento prestado. Las noticias hablaban del colapso de una instalación experimental en el sur, cerca de Nazca. El gobierno negaba víctimas. Los periodistas independientes decían otra cosa: gente desaparecida, zonas contaminadas, y una extraña interferencia en las comunicaciones aéreas en un radio de 300 kilómetros. Pero lo más inquietante era lo que no se decía. Las imágenes satelitales ya no mostraban la región. Literalmente. Las fotos se pixelaban justo donde debería estar la cuenca de El Oara. Nos están borrando, dijo Elena, sin apartar la mirada de la pantalla. No solo a nosotros. A todo lo que ocurrió. Martín tenía pesadillas cada noche. Siempre lo mismo, la esfera de obsidiana, el rostro de Nael sin piel, y una voz que le hablaba desde la grieta del cielo. La aproximación fue solo el inicio. Sergio recibía mensajes cifrados de alguien que afirmaba haber trabajado en Clonide, la supuesta empresa de clonación vinculada al movimiento original en Francia. Los documentos adjuntos eran espeluznantes, hablaban de pruebas genéticas de bebés con secuencias que no coincidían con ningún genoma humano, ni animal. Están naciendo en otros lugares, murmuró Sergio. No necesitan una base fija. Solo los patrones. Mapas comenzaban a circular en foros prohibidos, líneas similares a las de Nazca en China, Australia, Sudáfrica, incluso bajo el hielo de la Antártida. Una noche, mientras intentaban rastrear a algún contacto fuera del país, la televisión se apagó sola. La ventana vibró. No por viento. Por resonancia. Martín se acercó, con la misma mezcla de temor y resignación que alguien que sabe que la tormenta que viene no se puede evitar. En el cielo, una espiral de luz verde giraba lentamente. Las nubes no se movían. Observaban. Ellos nunca se fueron, susurró Elena, como si estuviera recordando algo más que diciendo una idea. Solo estaban esperando que los llamaran otra vez. La televisión se encendió sola. Una imagen estática. Luego, una figura, Nael. Ya no humano.
Su rostro era un negativo, y su voz, pura frecuencia modulada. Los portales están activos. Ustedes son los primeros. Pero no los últimos. La imagen desapareció. Martín se giró hacia los demás, pero ya lo sabía. No estaban a salvo. Nadie lo estaba. En algún lugar del mundo, los símbolos estaban resurgiendo. Y los que vendrán, ya estaban en camino.